Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1 y ya. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo digo buenos días porque estamos de día, ¿no? Aunque hoy está un poco nubladito. ¡Ah! ¡Está lloviendo! Bueno, ya ni modo. Ok. Bueno, hago este video rápido porque me tengo que ir. Entonces, voy a tener que hacer este video rapidísimo. Pero quería hacer esta video reacción porque ese es un video que a mí me encanta, me fascina. Siento que es un video muy interesante, lo vamos a ir comentando. Y como me tengo que ir rápido y tengo que hacer el video así como cortito, yo creo que lo vamos a hacer en dos partes. Entonces esta va a ser la parte número uno. Así es que vamos a ver, desaparezco aquí tantito y vámonos. Es este video. Dice, esto es un diálogo, no un debate. ¿Quién es esta persona del que vamos a reaccionar? Es Santiago Alarcón, que quien no lo conozca es un ex evangélico que se pasó al catolicismo, tiene como unos 6 7 meses que se pasó al catolicismo. La verdad es que yo lo empecé a seguir porque lo vi en una entrevista primero con José Plasencia, que de la Fe de la Iglesia, que es un canal que yo sigo, que si no lo siguen, ¿qué están haciendo? O sea, ya, de volada, pónganle pausa a este video, busquen José Plasencia y vámonos, síganlo, ¿no? Y después, o sea, ya lo había yo visto, ¿no? A Santiago, que estaban comentando un video sobre herejías que tiene la Iglesia Católica. Y José Plasencia pues le estaba más o menos explicando, ¿no? Mucho más adelante tuvo una entrevista junto con el padre Byron, que el padre Byron es un canal que igual que yo sigo, si no siguen a un padrecito o el sacerdote millennial, igual pónganle pausa, busquen el sacerdote millennial, lo siguen, o un padrecito, tiene dos canales, los dos están buenísimos, están de 10 y pues tiene videos muy interesantes, sobre todo aclara muchas cosas y es un video que me encanta, ¿no? Luego hacemos un video de canales para seguir, ¿no? Para seguir a varios canales. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que vi este video en donde Santiago empieza a hacer un live e invita a esta persona que lo reaccionen juntos, etcétera, tal. Y esta persona pues no pudo, ya llegó tarde, le mandó mensaje tarde, algo así, ya no me acuerdo cuál fue el contexto. Pero el chiste es de que ya no pudo agregarse al live. Santiago Alarcón ya no lo sintió como prudente porque ya había iniciado el video, ya había iniciado el live, entonces ya había agarrado patín, ¿no? Ya había agarrado carrera. Entonces, lo que sí hizo es que, bueno, para que no se quedara este amigo con las ideas ahí atoradas, lo invitó. Entonces, vamos a ver qué le dice. Vamos a ver el principio y voy a apagarle al agua. Contame, Maxi, ¿qué es lo que vos querías decir? Eh, no, a ver, entré a ver Yo te el había vivo. invitado a entrar Sí, antes justo y estaba con. estabas Estaban ocupado. un. Maxi fue una de las personas que invité a reaccionar al video, pero como todo se dio tan rápido, cuando él me empezó a llamar y a mandar mensajes ya habíamos arrancado la transmisión, entonces no tenía sentido sumarlo. Lo estoy sumando Claro, ahora ya había por. para que no quede sin decir lo que quería decir. No, ya entré igual a la mitad del video porque estaba en una llamada y bueno, lo vi tarde, ¿viste? Claro. Pero entré justo en la parte cuando dice el católico, el muchacho este dice eh, que ellos creían en la Iglesia Católica porque que la Iglesia Católica era la verdad porque ellos escribieron la Biblia. Eso es el argumento más básico del catolicismo, que sabemos que no es cierto. El católico no escribió la Biblia, el católico romano. Entiendo. O sea, ahora sí entendemos lo que es, porque hay que definir también qué entendemos por católico. Cuando también dijo que el Señor Jesús fundó una iglesia católica, la iglesia católica. Sí, el término católico que es universal, ese término católico. Pasa que ahora en el año 375 creo que es cuando se funda la institución católica romana, ahí es el problema, porque lo histórico. Aquí, antes de continuar, me parece algo muy interesante. Él comenta que es un argumento muy básico, muy fácil de refutar, es lo que dice él, algo así.
que la iglesia no escribió la Biblia. Bueno, o sea, vaya, hay que cuidar las palabras que utilizamos, ¿no? Porque si bien la iglesia católica no escribió toda la Biblia, tomando en cuenta de que el Antiguo Testamento, pues obviamente se basa en el Tanaj hebreo o la Septuaginta, ¿no? Judía, pues, o sea, vaya, era todo el libro que tenían los judíos, ¿no? Toda la Torá, todo el Tanaj, ¿no? Etcétera. Todo eso lo tenían ya los judíos y la Iglesia Católica lo único que hace es establecer un canon, ¿no? O sea, establecer un canon. ¿Por qué? Porque resulta que cuando empezaron a escribir los apóstoles, las cartas, los evangelios y todo eso, de repente había muchas cartas. Me acabo de dar cuenta que justo le paré en una captura de pantalla así como muy raro, ¿no? Pero bueno, no importa. El punto es que, claro, cuando empiezan a escribir las cartas, Pablo se las manda a Éfeso, se las manda a Corinto, etcétera. Pasan unos 200 años, un poquito más, eh, hasta que en el año 385, creo, es cuando se juntan las cartas. O sea, digamos que la iglesia de Roma no escribió la Biblia, pero sí la iglesia romana, la iglesia de Roma, pues, es que también hay que entender qué es lo que entendemos por iglesia católica e iglesia romana. Iglesia romana simplemente significa que su sede hoy en día está en Roma, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pero pues es que los romanos eran los enemigos y en el Apocalipsis se refiere a que, ¿no? La Gran Babilonia, o sea, obviamente no se refiere a la iglesia de hoy en día, ¿no? Sino más bien se ve como un Roma es el enemigo a vencer, Roma es el enemigo a vencer. Luego ya se vence, se unifica toda Roma, ahora Roma se vuelve católica y entonces de ahí para adelante, ¿no? Y de ahí una nueva historia. Y 1500 años después, pues viene Lutero y pues ya divide todo, ¿no? Pero eso ya es otra historia. Bueno, entonces aquí lo importante es en qué se basa él para decir que la Iglesia Católica no escribe barra reúne los libros, porque eso es lo que yo entiendo por hacer la Biblia, ¿no? Hacer la Biblia. Como reunir todo este canon y decir, con la autoridad que tiene la Iglesia Católica, decir, este libro sí, este libro no. Pero bueno, nada más quería yo puntualizar ese punto. Vamos a ver qué es lo que más dice el muchacho Maxi. Institucionalizaron al cristianismo y ahora dicen, bueno, ahora nosotros lo hicimos una institución llamada católica romana, entonces esta es la iglesia que el Señor fundó. No, solamente se apropiaron del término católico, hicieron una institución y ahora dicen ser la iglesia del Señor, Entiendo. entendiendo lo Te que es hago, el pero término pará, católico. te hago una pregunta. Vos decís, la Iglesia Católica Romana comenzó a existir en el siglo IV. Más o menos, sí, sí. Ok, porque se institucionaliza, ¿no? Claro. Había gente no católica en esa, o sea, había una opción B en ese momento o acapararon todo el cristianismo. Esta institución forjada en el siglo IV acaparó todo el cristianismo. Aquí, esta es una pregunta muy importante. Ya obviamente los evangélicos, los hermanos separados, ya tildan a Santiago, o más bien ya lo catalogan como que hace preguntas trampa. Y la verdad es que esta sí es una pregunta trampa, pero a veces es necesario este tipo de preguntas como para empezar a racionalizar nuestra lógica, ¿no? O sea, a veces es importante hacer este tipo de preguntas como para encasillarte hacia que te hagas tú otra pregunta, ¿no? O sea, aquí propone Santiago la siguiente pregunta, ¿no? Bajo la premisa de Maxi, él dice, la Iglesia Católica se institucionalizó en el año 300 por ahí, ¿no? Ya sabemos la historia, ¿no? De lo de Constantino y tal. Aquí voy a abrir un paréntesis, el término católico como unión de una iglesia se acuña antes, mucho antes de Constantino, pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí propone Santiago algo muy interesante y le pregunta a Maxi, cuando esto ocurre, ¿había una opción B? O sea,
Imagínate la historia, ¿no? La resurrección de Jesús, Pentecostés, los hechos de los apóstoles, ¿no? Empiezan a escribir las cartas, empiezan a morir los apóstoles, obviamente ya dejan los evangelios, ¿no? Pasan años, y empiezan a predicar a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, de tal modo que varios judíos que no creían en Jesús, en que Jesús fuera el Mesías, se empiezan a convertir al cristianismo, ¿no? A este cristianismo de la unidad, este cristianismo en el que quiere no solamente que salven las tribus de Israel, ¿no? O sea, no solamente quiere la unión para Israel, sino ahora quiere la unión de todo el mundo, por eso es universal. Entonces, una vez que dice Constantino, no, pues la religión oficial va a ser esta, y según él institucionaliza el catolicismo, había otra forma de pensar, había una opción B, dice Santiago, había otros cristianos que no pensaban como Constantino o como el Papa, no sé, vamos a ver qué nos contesta Maxi. No, esa institución fue la que predominó, ¿no es cierto? La que más predominó, pero en realidad había otra iglesia, la iglesia de Alejandría. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Alejandría, todas las iglesias que va a mencionar, estaban en comunión con el Papa. No era, muchas veces, y esto me pasó a mí una vez en Twitter, que le digo que por qué hay tantas divisiones en las iglesias, que no son una sola iglesia, y decía, no, pues es que son varias iglesias, ¿no? Como antes era Éfeso, Corinto. No, nada que ver, no es lo mismo. La iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, seguían al mismo sucesor de Pedro, ¿no? O sea, tenían las mismas creencias. No es que la iglesia de Éfeso creía una cosa y la de Corinto creía otra cosa, pero obviamente todos creían en Jesús y que Jesús era el Salvador, pero resulta que la iglesia de Corinto no bautizaba niños y la iglesia de Éfeso sí bautizaba niños. O sea, no sucedía así, no era así. En la antigüedad no era así. Había varias iglesias, pero todas creían en lo mismo, todas creían en la misma doctrina. A tal grado, en los Hechos de los Apóstoles, creo que este tema lo van a tocar después, pero quiero adelantarlo un poquito por si no me da tiempo. Eh, Tiene una iglesia, cree que hay que circuncidar a los nuevos conversos, otra iglesia cree que no, ¿y qué creen que hacen? Se dividen y una hace su iglesia pentecostal y otra hace su iglesia evangélica o bautista. No, lo que hacen es un concilio, se juntan con Pedro, o sea, imagínate Pablo como obispo. O sea, vamos a trasladar la jerarquía de la iglesia a nuestros tiempos, ¿no? Imagínate Pablo como obispo. Y imagínate a Pedro como el papa, ¿no? O sea, obviamente, va a decir, es que nunca se le dijo papa, ¿no? O sea, obviamente hay unas terminologías que se van acuñando con el tiempo. Terminologías. Las funciones ahí estaban. Y entonces se juntan como un concilio y los obispos dicen, no, pues es que esto, que el otro, y levanta la mano Santiago y dice, yo opino que esto, y luego dice Pablo, yo opino que el otro, etcétera, tal. Y al final, después de toda la discusión, el Espíritu Santo ilumina a Pedro y Pedro dictamina. Dice, no, ¿saben qué? Nanáis, no va a ser importante que se circunciden, ¿no? Entonces, este tema es muy importante, porque el actuar de la iglesia hoy en día, de la iglesia católica hoy en día, está en la Biblia. Pero bueno, vamos a ver qué contesta Santiago Alarcón. Está la iglesia en Jerusalén, ¿Y que estas eso no no estaban en necesariamente comunión con estaba la subordinada. romana? Pero Sí, estaban pará. en comunión, pero no subordinada, porque el problema es que nosotros tenemos, ahora el católico dice que todos deben estar subordinados al Papa, ¿no es cierto? A la iglesia católica Bueno, romana, pero al Vaticano. pará. Si vos me estás diciendo de que en el siglo IV se institucionalizó esta iglesia y trató de adjudicarse el concepto católico para sí misma, es evidente que si esto no había sido concebido en el pasado de esta manera, esto era un error. Ahora, todas estas alternativas u otros cristianismos que me estás presentando
estaban en comunión con la iglesia romana. ¿Cómo puede ser que no levantaron la voz ni dijeron absolutamente nada en el siglo IV cuando de forma totalitaria los Pero romanos acaso, intentaron pero no lo abarcar el hicieron, catolicismo? pero acaso no lo hicieron los griegos, los coptos no lo hicieron, no salieron al cruce. Aquí obviamente el tema que se está tratando, o sea, hay que entender muy bien la pregunta. La pregunta que dice Santiago es, me estás diciendo que Constantino institucionaliza una iglesia que no es la de Cristo. Esa es la premisa. Luego entonces, pregunta Santiago, ¿por qué no el verdadero cristianismo salió a defender su fe? Si se entiende la pregunta, ¿no? Y Maxi saca a los coptos. ¿Qué quiere decir? Que Maxi cree, o sea, bajo estas premisas que estamos planteando, que Maxi cree que los coptos son la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿no? Vamos a ver si cree eso o no cree eso. O por qué lo saca a la luz, ¿no? Cruce cuando el Papa quiso darse la autoridad de ser ¿Y la máxima vos crees que autoridad. la verdadera iglesia son los coptos? No, yo creo que la ¿Y verdadera entonces iglesia para del qué Señor es los una iglesia citas como un universal. ejemplo? Ese es el tipo de argumentación que dices, es nada más como refutar por refutar, o querer refutar por refutar, o por decir algo, ¿no? O sea, obviamente, si estoy yo planteando, o si Santiago está planteando, que, o sea, tú me estás diciendo que la iglesia se institucionaliza por Constantino, y entonces quiere decir que impone una cosa que según tú no era el cristianismo primitivo. Bueno, el cristianismo primitivo, y así como eran los apóstoles de que daban la vida por la verdad, era obvio que se debieron haber puesto al tiro, ¿no? O sea, que se debieron haber levantado la voz, ¿no? Y él dice, es que los coptos sí lo hicieron. Bueno, entonces estás diciendo tú que ellos... No, 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 es que pues, ellos no son la iglesia verdadera. Entonces, ¿para qué sacas el tema, no? Es eso, es justo eso. Porque vos me estás diciendo que no había nadie que se haya levantado. ¿No te parece raro? Me dijiste que nadie se haya levantado o protestado cuando sí lo hicieron. No, vos me Sí lo citaste la hicieron. iglesia de Alejandría. Yo cuando te pregunté si estas otras iglesias estaban en comunión, vos me dijiste sí, la iglesia de Alejandría. Bueno, ¿por qué es que estas otras iglesias, patriarcados hoy, no se levantaron contra esta institucionalización totalitaria que se llevó a cabo en el siglo IV? Justo eso. Porque hay una pequeña Porque no empezó de esa manera. Ojo que no empezó primero adjudicándose todo, sino que se va como con el tiempo tratando de adjudicarse, como va tratando de tomar más, o sea, más autoridad que las O sea, en otras, el siglo y IV poniéndose por ocurrió arriba. esto, en el siglo IV ocurrió esto y pasó un poco desapercibido y con el tiempo fue ganando autoridad. Fue tratando de ganar autoridad y justo ahí se levantan justamente lo que es la iglesia, los coptos, la iglesia, los griegos, Si ¿cierto? te hago una pregunta entonces, ¿estamos de acuerdo para Espérenme, le voy a adelantar tantito porque ya casi me voy. Ja, 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 ja. Y quiero abarcar lo más que se pueda del video. partir de los acuerdos que tenemos? ¿Estamos de acuerdo que Jesús funda una iglesia? ¿Está bien? Estamos de acuerdo que al menos durante la era de los apóstoles, durante el tiempo en el que los apóstoles estaban con vida, había una sola iglesia. Eso es importante también recalcar, ¿no? Hay que partir de que Jesús funda una iglesia. Y Jesús funda una iglesia. No, no funda dos, tres, cuatro, cinco, 1000, 8000, ¿no? Funda una sola iglesia. Partamos de ahí. O no, como quiera, ¿no? No, perdón, es que es... En eso estamos de acuerdo. Bien, cuando la iglesia romana en el siglo IV, según vos, se institucionaliza de forma totalitaria, pretende abarcar todo lo que es el concepto católico, universal. Mi pregunta es, ¿a dónde está la verdadera iglesia ahí? ¿Quiénes son la verdadera iglesia? Porque si no es la romana, tiene que ser identificable la verdadera iglesia. ¿Dónde está en el siglo IV, fuera de la iglesia romana, la verdadera iglesia?
porque la verdadera iglesia no se identifica por una institución. No, por un La verdadera conjunto de iglesia personas que creen de una determinada manera el Bueno, ¿dónde exactamente. están? Ahora, ¿Dónde yo están? puedo ¿Quiénes tener son diferentes ellos? denominaciones, pero ahí entran las diferentes denominaciones de cada región, tienen lo que es sus Para. dogmas. Vamos a ordenarnos históricamente hablando. Estamos de acuerdo que durante el período apostólico hay una iglesia. Sí. Estamos de acuerdo con eso. Bien, Sí. en el siglo IV vos decís, la iglesia romana se institucionaliza y de forma cuasi totalitaria pretende abarcar todo lo que es la cristiandad y el catolicismo lo resignifica para atribuírselo a ello como institución. Ok, te entendí la idea. ¿Dónde está esa iglesia fundada por Cristo? ¿A dónde? Porque si la iglesia es un conjunto de personas que creen de una determinada manera, y si Cristo fundó una iglesia, si los apóstoles, en el tiempo apostólico había una iglesia, bien, en el siglo IV, fuera de la institución romana, ¿dónde está esa iglesia? Señálamela. Está por eso en las diferentes denominaciones de todas las regiones que están ahí, la Alejandría, la de Jerusalén, la de ¿La Egipto, verdadera iglesia es la iglesia de todas Alejandría en el siglo IV? todas son la verdadera iglesia que profesan la misma, mientras profesen la misma doctrina, son la iglesia verdadera. ¿Los Así que tenga alejandrinos del diferentes siglo IV, denominaciones. los alejandrinos del siglo IV eran sola escritura? ¡Pum! Aquí está el bombazo. Y a eso es a lo que me refiero de las preguntas trampas. Las preguntas trampas son para justamente guiar a la persona a este tipo vamos a llamarle un punchline, ¿no? en, en- en, digo, en el humor, en los chistes, pues. O incluso en el rap, ¿no? También está en los punchline, ¿no? Que es como que lo quieres llevar a esto, y ¡pum! Sueltas el punchline. Este es el punchline, ¿no? O sea, dice él, lo lleva para que diga, la iglesia de Alejandría es la iglesia verdadera y que él pueda decir, sí, ok. ¿Y qué creía la iglesia de Alejandría, ¿no? Y ahí, bueno, le hace una pregunta al revés, ¿no? ¿Eran sola escritura? Y ahí, bueno, van a empezar a dialogar entre la sola escritura, ¿no? Vamos a un par de minutitos más y ya acabamos por el día de hoy. Porque me tengo que ir, ¿no? Mira, te tengo que ser sincero, yo recién estoy comenzando, yo tengo 3 años de cristianismo, recién estoy Sí. comenzando el seminario, así que no te puedo abarcar mucha historia. Yo te voy a ver lo que yo puedo. Ahora, si yo te digo, no voy a salir con Sarasa porque no, Está bien, cosas que está muy bien. Te agradezco la honestidad, te todavía no sé, agradezco. Yo también ¿entendés? tengo que en un caso de honestidad, si vos también me preguntás ciertas cosas respecto al catolicismo, también te voy a responder, la verdad es que no sé, porque hace 6 meses que soy católico, entonces también no lo sé. Esto está muy bueno, porque para ser católico o para ser protestante no necesitamos conocer absolutamente toda la doctrina y poder defenderla con gran profundidad. La fe pasa por otro lado, ¿no? Entonces, de la misma manera que vos no podés defender la postura protestante en su totalidad y plenitud, porque no se requiere de eso para ser protestante, yo también, a mí me pasa lo mismo con el catolicismo. Yo no necesito defender toda la doctrina católica y conocer toda la doctrina católica para justificar mi paso al catolicismo. Claro. Claro, sí, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, yo he leído muy pocos libros del primero, segundo y tercer siglo, de los padres apostólicos, de los doctores Sí. de la iglesia, fueron muy pocos lo que he leído porque recién estoy indagando. Y fíjate que eso es muy importante. Me he dado cuenta que la mayoría de las personas que pasan de un protestantismo y se van al catolicismo es porque leyeron a los padres apostólicos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los padres apostólicos? ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Pues esas personas que son discípulos de los discípulos de Jesús, o sea, San Ignacio de Antioquía, Orígenes, no me acuerdo, no me llega a la cabeza otro. Ah, siempre que prendo la cámara, ¡pum!, se me borra todo. Bueno, o sea, vaya, obviamente también Justino Mártir, por ejemplo, ¿no? No se me ocurre otro más. Voy a hacer una lista de padres apostólicos. De hecho, tenía yo un listado en Kindle de padres apostólicos que quería empezar a leer. Pero el punto es ese, que empezando a leer sus escritos, dices, oh, estos cuates ya eran católicos, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a leer a los padres apostólicos, ¿no? Como padres apostólicos nos referimos a eso, a los discípulos que eran discípulos de los discípulos de Jesús, ¿no? O sea, ¿quién fue el discípulo de Juan? ¿Quién fue el discípulo de Pedro? Bueno, de Pedro fue Marcos, ¿no? De Pablo fue Lucas. Pero ¿quién fue el discípulo de Santiago y de
de todos ellos, ¿no? De Mateo, el discípulo de Matías también, ¿no? El que sustituyó a Judas, pero bueno, un par de minutos más y ya nos vamos. Honesto, como te digo. Pero cuando leí, por ejemplo, lo que es Justino Mártir, vi que él siempre hacía énfasis en la sola escritura. Cuando él iba a defender la fe cristiana, siempre lo hacía con la sola escritura. En su apología contra los romanos, contra los griegos, en su diálogo con Trifón, siempre era como la escritura como autoridad. Siempre Es iba que, es citando. que ¿Cómo? La escritura como autoridad. Y no vamos a negar eso, ¿no? La escritura es autoridad, ¿no? La pregunta ¿es la única autoridad? Si algo no aparece en la Biblia, ¿es porque no existe? Chan, chan, chan. El mismo Juan dice, ¿no? O sea, si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no cabrían los libros en esta tierra, ¿no? Obviamente no, literalmente, ¿no? O sea, hizo muchas más cosas que no están escritas. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Y ahí ya nos está diciendo, no todo es solo escritura. que ahí donde me parece que uno se equivoca. Que uno cite a la escritura como autoridad no quiere decir que sea la única autoridad. De hecho, en Sí, el pero también, mismísimo pero Justino imagínate. Mártir te podría citar varios ejemplos donde Justino Mártir también emplea la tradición y la sucesión apostólica como un argumento de autoridad. Entonces, sola escritura es que la única y máxima autoridad es la escritura. Y eso no lo vas a Claro, pero encontrar en entonces, Justino Mártir, pero está ¿eh? bien, pero está bien, pero el católico cree que la escritura y la tradición tienen el mismo nivel de autoridad. Claro, O sea, están al mismo nivel. Bueno, el reformado no, yo como reformado creo que claro, la ya escritura lo es la sé. máxima autoridad. Sí. Ahora, Pero la Justino Mártir tradición no va creía como un subordinada. reformado. No, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando Ah, de los bueno, porque indicios me que yo dijiste que puedo ver. vos me No, no, dijiste que no, Justino Mártir era sola escritura, por eso te digo, claro, Justino no, no, Mártir no pero yo creía como puedo, un reformado. está bien, pero yo puedo entender, por ejemplo, lo que es San Agustín también creía en un concepto de sola escritura, porque de ahí es donde nace la sola escritura también. No se le ocurra a Lutero durmiendo en la cama y sueña con la sola escritura. O sea, él estudia ¿Sola y ve, escritura toma. nace en el siglo IV? No, no, sola escritura viene, o sea, viene Ahí del nace, siglo me I, lo dijiste, que es sola citando a San escritura. No, 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 no. Agustín. No, Ah, no, San Agustín tenía la postura de sola escritura también, porque de ok. ahí es también de donde se toma Martín Lutero, Calvino. Pues que dice, me acabas de citar a San Agustín diciendo que la sola escritura nace en el siglo IV. Dice, no, 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 yo no dije eso. Pero sí, más o menos dijo eso. O sea, ellos no sueñan con la sola escritura y no se le ocurre de un día para otro. No tiene una Entiendo, revelación del ángel Moroni, ¿entendés? O sea, entiendo. ellos lo estudiaron, ellos vienen tomando, tratando de tomar, rescatando lo que es lo que el catolicismo había abandonado, que era la doctrina del primer siglo, de los apóstoles. La doctrina de la sola ¿Entendés? Porque escritura. La no, la iglesia. doctrina bíblica. Bueno, no, Y pero tomar y pará, poner está a la bien. Biblia como sola autoridad, no, pará. Y la Biblia como Tratá sola de no poner autoridad es. palabras en mi Pero boca. la Biblia como sola autoridad es sola escritura, ¿o estoy equivocado? Sí, sí, y Y no era así, entonces, pero no era así acaso. yo te No lo diría que tenían ese no. concepto. El sola escritura no. Y aparte también, ¿sabe cuál es el problema de la ambigüedad? O sea, los problemas que se da cuando uno dice sola escritura y tradición. Porque entonces yo digo, a ver, si la tradición es inspirada, y yo digo, ¿pero qué regula la tradición? Y vos decís, para saber si es inspirada o no, porque si no puede aparecer cualquier concilio y decir, bueno, ahora creemos en el purgatorio, no, pero la Biblia no dice nada del purgatorio, no, no, pero esto lo dice, ahora lo dice lo creemos por la tradición, en la tradición. Ok, aquí voy a parar y con esto nos vamos. El purgatorio, rapidísimo. Aquí Santiago va a afirmar, pero yo sí veo el purgatorio en la Biblia. Y va a citar unos pasajes. Pero entre los pasajes que va a citar, a mí me gusta mucho este, que ya tengo preparado de este lado. ¡Ajajaja! Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a empezar a leer desde el 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Esto que habla aquí está hablando Pablo del juicio, ¿no? El juicio final. Nuestra obra que hicimos en vida, que de paso ahí, bueno, no me quiero meter en la sola fe. Eso, luego hacemos otro video sobre la sola fe. Pero me refiero a la obra de cada uno será manifiesta. O sea que vas a presentar tu maquetita y vas a decir, mira Dios, esta es mi maquetita. Entonces, ay, qué bonita maqueta, hijo mío. Vamos a pasarla al fuego. ¡Ah! No, espérame Dios, pero es que yo la construí sobre paja, ¿no? De lo que la hayas construido toda tu vida, va a pasar por el fuego, ¿no? ¿Y qué va a pasar?
o va a prevalecer o no va a prevalecer, ¿no? Entonces dice, sí, y la obra de cada una, el fuego probará. El fuego probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya pasa por el fuego y tu obra permanece, o sea, dices, la construyó sobre oro, ¿no? Algo padre, así chido. Entonces, recibirá recompensa, ¿no? Y ahora acá, aquí vamos a ver, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿no? O sea, vamos a ver, acá hay dos puntos, o será recompensa o se habrá pérdida. Pero esta persona que no fue tan recta, que tal, bueno, más bien sí fue muy recta. Fue muy recta, pero tiene ahí todavía unas cosillas, unos pecadillos ahí. Porque no todos somos santos así nada más por decir Jesús, Jesús, y ya soy un santo y ya pónganme en un altar, ¿no? O sea, obviamente no. Es una alegoría ridícula, perdón. Pero me entiende la idea, ¿no? O sea, el punto es de que no es de que yo diga ya nada más, ya creo en Jesús y ahora ya no tengo pecados y ya no peco y ya soy un ángel de pura blancura, ¿no? Obviamente no, todos tenemos pecados y la Biblia misma lo dice, ¿no? Entonces, si tiene algunos pecadillos por ahí, obviamente sufrirá pérdidas mi obra, mi maquetita. Yo le digo una maquetita, ¿no? Porque me imagino yo construyendo durante toda mi vida y no, mira, hice esto y ¡pum! Sale el fuego de Dios, ¿no? Que es el juicio final. Sufre pérdida. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Se va a ir al infierno y ya de ella no va a poder salir. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí es cierto eso o no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y si sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Pero cómo será salvo? Aunque así como por fuego. Eso quiere decir, en la latinoamericana o en la de Jerusalén se entiende un poquito mejor. Pero básicamente lo que quiere decir aquí es él sufrirá pérdida, o sea que no va a entrar al cielo así nada más, porque sí, sí será salvo, si bien él mismo será salvo, sí va a ser salvo. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar antes de ser salvo? Así como por fuego, o sea que tiene que purificarse. ¿Me perdí? Siento que como que se fue mi cámara. ¿No se fue mi cámara? Bueno, déjame ver. Bueno, se entiende la idea, ¿no? ¿Se entiende la idea? Ok. Bueno, el punto es que aquí lo que he visto mucho es que los hermanitos tienen un concepto muy errado de lo que es el purgatorio, ¿no? Piensan unas cosas así como muy raras, ¿no? O sea, piensan que ya no tenemos que creer en Jesús porque está el purgatorio, o que piensan que ya no tenemos que hacer cosas buenas porque está el purgatorio y el purgatorio nos salva, ¿no? O piensan que el purgatorio es un tercer lugar, más bien, primero que nada piensan que es eso, que es un lugar, ¿no? Que está el infierno, está el cielo y en medio está el purgatorio. Y no es cierto, solo hay dos caminos, o el infierno o el cielo. Y dentro del cielo, puesto que no podemos entrar con mancha alguna, dentro del cielo está el purgatorio. Pero cuando tú ya pisas el purgatorio, bueno, le decimos el purgatorio porque hoy en día ya se acepta como tal, ¿no? O sea, ya le pusimos un nombre. Pero en realidad es un lugar en donde pasas por el fuego, ¿no? Antes de entrar a la presencia de Dios, ¿no? Pero bueno, de este tema lo vamos ¿qué les parece si lo abarcamos en otro video? Porque ahorita ya es tarde, ya me tengo que ir. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a ver la segunda parte del video más adelante. Les agradezco mucho todos sus comentarios. eh, Les agradezco mucho los likes. Ponle like. Tengo que acordarme de poner eso al principio, pero bueno. Si te quedaste hasta acá, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por haberte quedado hasta acá. Recomiéndame qué videos reaccionar. Recomiéndame algún video.
Ya sabes que yo soy Alberto Maldonado, me encanta la apologética y también me encanta la música. Y tenía yo por ahí abajo unos videos de cómo empezar a componer. Si quieres que siga con esos videos, pues déjame un comentario. Y si quieres que vea otras o reaccione a otros videos con respecto a apologética, también déjame en los comentarios. Y nada más decirte que así como soy músico, pues también tengo música en Spotify. Puedes buscar Alberto Maldonado y encuentras mi trabajo. Sale pues, nos vemos en otro video y que Dios te bendiga. Cuídate. Chao.